Bueno, vamos a empezar entonces. Voy a poner aquí la presentación. Ahí están viendo la presentación allá en virtual, ¿cierto? Sí, 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 perfecto. sí. Bueno, entonces, pues queremos darles realmente las gracias por haber asistido, por estar aquí presente en esta presentación de este libro que publiqué, que escribí. Bueno, nos acompaña y le agradezco infinitamente al profesor Polo. Profesor Polo, yo me permito presentarlo. Él es médico, él es compañero docente de la Universidad Subcolombiana y él también es escritor y también es pintor. Entonces, realmente aquí el artista es el doctor Polo, porque pues él ha escrito, entre otras cosas, libros de literatura infantil. Y no solamente las ha escrito, sino que las ha, ¿se llama eso? Ilustrado, ¿no? Entonces, él pues nos va a ayudar el día de hoy. Adelante, buenos días. Bienvenido. Está por acá el profesor Emilio Polo, para los que están por allá. Bueno, entonces, de verdad que pues es muy grato tenerlos acá. Yo quiero primero que todo darle gracias a Dios por esta oportunidad, por permitirme estar aquí presentando el libro. Y pues algunos de ustedes ya han leído el libro, entonces, pues digamos que, bueno, el doctor Polo también, y aquí vamos a hablar un poquito sobre, pues no solamente sobre el libro, sino de pronto un poco sobre la historia de la que trata, de pronto sobre el proceso de escritura. Si ustedes tienen también alguna pregunta, sería muy chévere que esto fuera algo muy charladito, muy de participación de ustedes, ¿no? Y pues el profe Polo también, que le gusta como mucho estos temas así medio raros, pues me imagino que también tiene algo que contar sobre el tema del vudú y sobre cosas al respecto. Entonces, pues no sé qué queda. No sé, pues, de la presentación de hecho yo, pero él se adelantó en ese aspecto. De profe Sander, creo que este es el quinto libro, si no estoy mal. El primero es el de los niños, el de No lo trato. que se llama El pergamino secreto. El pergamino secreto. Después creo que sigue Narraciones improbables. El tercero sería la condesa, el libro de la condesa Bathory, el diario. El cuarto es el que se hizo en colaboración con Sastokes, si no estoy mal, el reto de ser el reto de ser médico, algo que se aleja un poquito de la literatura que estaba manejando y es más enfocado a la práctica médica como tal. Y este último libro pues es una crónica vudú. Si noto algo muy particular en la narrativa de Sander, es que siempre se ha ido acercando lentamente al género del terror. Lo nota uno desde cuando empieza la parte de los cuentos infantiles. Ya en Narraciones improbables se empieza a tocar algunas cuentitas de terror. El diario de la Conde hoy también toca ese tema y pajaritablemente una crónica vudú ya entra de lleno en esta tónica de literatura del terror. ¿Por qué? No, pues yo no programo lo que escribo, realmente a mí me sale y así fue. Digamos que cuando escribí el libro porque es literatura infantil, el primer libro que yo escribí, el tono con el que me salió la narrativa fue un tono muy oscuro, ¿no? Y pues así siguió la historia, digamos, como que es la misma historia la que me va llevando por allá. Pero es una historia muy diferente, obviamente. Obviamente es una historia que es una fábula. Es una fábula. Acá hay un personaje que es un profesor, que es el profesor Porto, y a él como que le gusta indagar sobre esas cosas oscuras, como historias de vampiros, como historias así como muy raras. Entonces, él le gusta como investigar y a partir de ahí es que nace como la historia. Entonces, así fue como nació la otra. Y hay algo de toques de novela negra en esta primera que tengo acá, pero pues a mí se me hace que sí hay algo de novela negra, pero creo que es más una novela de amor que otra cosa, no sé.
En cambio, en esta, la Crónica Vudú, esta sí definitivamente es una novela negra, es una novela que explora un poco más la violencia, un poco más esas historias, digamos, de venganza, mucha historia de venganza. Entonces, no hay realmente una razón. A mí me gusta mucho la literatura negra, ¿no? Me gusta mucho. Entonces, pues... Y algo tiene que ver el caso de una crónica vudú. Voy a tratar de no dar spoiler de la novela para los que me la subo ahí de una vez, pero tiene que ver mucho con el hecho de que tenga familia precisamente en esa zona de Estados Unidos donde se genera la narración o la historia como tal de la novela. ¿Hubo algo particular ahí que lo llevara a escribir precisamente sobre este personaje que es parte de la reina vudú? Bueno, mi mamá vive en Estados Unidos, ella vive en Luisiana. No vive muy cerca, bueno, vive más o menos cerca de Nueva Orleans, que es donde se da la historia de una crónica vudú. Y en el 2012, cuando fui por primera vez allá, pues yo fui a Nueva Orleans. Entonces yo escuché 2 historias y esas 2 historias las dejé plasmadas en este libro de cuentos que se llama Narraciones Improbables. Una se llama El zombie de la princesa vudú y el otro se llama La leyenda del brujo Ocon. Y estos son 2 personajes que aparecen justamente acá. Entonces, pues sí hay algo de relación en el sentido de que en ese viaje, pues como que escuché y me llamó mucho la atención esas 2 historias aisladas, porque realmente el zombie de la princesa vudú y la leyenda del brujo Pon son 2 historias diferentes, aisladas, pero el año antepasado, pues no sé, yo dije, bueno, vamos a mirar de pronto qué sale si fusiono estas 2 y son muy cortas. El zombie de la princesa vudú son como 200 palabras, es muy corto el cuento. El otro es un poco más largo, pero no alcanza a tener sino 3 paginitas. Y pues a partir de ahí me salió la historia. Entonces sí puede que haya algo. Y bueno, es que digamos que es una ciudad que lo estimula a uno en muchas formas, ¿no? No solamente en la parte musical, sino estas historias de vampirismo y por supuesto allá pues el vudú es algo muy importante. No le dio, o sea, el vudú acá en nuestro medio es un tema relativamente casi hasta tabú. Uno siempre relaciona el vudú con magia negra o con satanismo o con algo más, siendo el vudú una religión completamente estructurada como tal, la religión creo que se originó en Benín, de los negros que trajeron en la época de la esclavitud de Benín, y hubo toda esa como sincretismo con la parte católica desde Haití, de Haití pues se exportó a Nueva Orleans, y el vudú está muy relacionado también con la santería, que creo que deriva de otra parte de dioses también africanos, pero que en esencia comparten la misma esencia religiosa, la misma esencia espiritual, y que no es muy diferente al catolicismo. Entre santería, vudú y catolicismo hay una semejanza brutal, por lo mismo se han relacionado tanto o han permeabilizado, son tan permeables dentro de esta comunidad latinoamericana y norteamericana. No, cuando lo escribió, te digo, ¿será que la gente debe crear una crónica vudú, satanista, diabólico, magia negra? O no sé, no, cuando estaba escribiendo el libro. Pues la verdad yo no pensé en eso cuando estaba escribiendo el libro. Digamos que sí tenía en la cabeza como un título que tuviera algo de vudú, pero el libro, obviamente el libro tiene mucho investigación sobre qué es el vudú, cómo se daban esas prácticas vudú, pero este es un libro donde hay, digamos, la idea central es más bien la venganza. Obviamente la persona que utiliza o que se quiere vengar utiliza esto, el vudú, ¿cierto? Y de hecho yo pensé después cambiar el nombre del libro, pero me pareció que justamente por el impacto de ese término vudú,
Y lo que tú dices es cierto, realmente es una religión. Y cuando yo investigué es muy interesante porque esta realmente no era una religión tan oscura digamos, originalmente en África, ¿no? Sino que cuando los africanos llegan acá y ellos empiezan a, pues obviamente esclavizados, y empiezan a ser de alguna manera asesinados por los blancos que los esclavizaban, entonces ellos, por un lado, hicieron ese sincretismo con santos y con deidades pues cristianas, ¿no es cierto? Pero además empezaron a utilizar esa religión que era más bien una religión bastante blanca en el sentido, digamos, de bueno, ¿no? Y empezaron a recurrir a ella es para la venganza, justamente, la protección. ¿Por qué? Porque ellos de alguna manera buscaban como esas deidades, como la parte oscura de esas deidades de ellos, ¿cierto? Para que los protegiera, pero también para vengarse de los blancos. Por eso es que hay toda una cuestión como de medio teoría conspirativa de que por qué les ha ido tan mal a Haití con tantas cosas, con temas, por ejemplo, naturales, es un país pobre, fue el primer país realmente que se independizó, pero pues realmente es un país muy pobre y está al lado de en una isla, comparten la misma isla con Santo Domingo, pero Santo Domingo tiene un desarrollo totalmente diferente. Entonces, parece que recurrir a esa parte negativa los ha llevado justamente a atraer esa negatividad. Entonces, eso fue lo que yo vi. Pues inicialmente no pensé como en eso. Yo creo que ya hoy en día ese tema pues ha avanzado bastante. Y de hecho tuvimos un vecino en Cota que era santero, yo creo que era santería, yo no sé qué sería eso. En todo caso, hacía unas vainas todas raras. Entonces sí. Entonces, como que, pues obviamente a uno le llama la atención no tanto practicar eso, sino verlo desde el respeto, porque al fin y al cabo, pues todos tenemos una creencia y pues eso es una religión, como tú lo dijiste, tal cual. Eso, al decir que son brujos o que es brujería, pues es probable que eso sea una falta de respeto para ellos, porque realmente es una... Exactamente. Y pues son prácticas que son bastante... pues que distan mucho y que pueden ser muy chocantes de la cultura. Es más, estuve leyendo y consideran que, bueno, del vudú y aparte de la santería que parten como del mismo tronco africano, se considera que esa es de las religiones más antiguas del mundo porque viene precisamente de África, la cuna de la humanidad. Y es allá de ese contacto que tienen estos pueblos con la naturaleza y cómo lo entienden y cómo forman ese panteón. Es que el panteón de todos estos dioses se asemejó muy fácilmente con los santos cristianos, por eso le dicen la santería, alguna cosa de eso, porque lo que hicieron fue, como acá no podían, obviamente, por cuestiones de la conquista y todo eso, no podían venir los esclavos iban a decir, no, aquí yo adoro a Dios, a Yamanagua, tal cosa, pero asimilaron esto a los santos, porque el catolicismo, el cristianismo utilizan los santos, que son increíblemente semejantes. Creo que acá en Colombia es muy patente, principalmente en el Chocó. Creo que San Francisco de San Pacho no sé si es Chogún o Changó. Santa Bárbara es la diosa del... O sea, hay una semejanza brutal entre los dioses que se produce un sincretismo muy parecido a lo que ocurre en México con la Virgen de Guadalupe, muy parecidos, en donde no se sabe si están adorando al santo cristiano o están utilizando el santo cristiano para rendirle culto a sus dioses que eran dioses de la naturaleza. Es una... Sí, ese es el gran problema, que hasta lo bueno y hasta lo malo, y acá se utilizó como mal lo malo, siempre que hablamos de vudú o de santería es para el maleficio, para el muñequito, para estarle puyando ahí sus gotitas para el trabajo, pero en realidad sí es una religión completamente estructurada de una población y se acostumbra uno ya a respetar. Siempre lo desconocido genera un poquito de miedo, pero igual, yo lo mismo dirá cuando alguien que no va, no está inmiscuido ahí en el mundo cristiano, que vaya a una iglesia católica y vea a un Cristo, un Señor
ensangrentado, crucificado, torturado. Yo vi qué miedo, porque no conocen como el contexto. Yo creo que es lo mismo, pero ya entrando, hay otro tema muy importante dentro de la mitología, dentro del mundo vudú, y es que se desarrolla también ahí en el texto, eso, en el libro, es el zombie, ¿no? El zombie tiene mucha relación con el libro y parte también de la trama se da precisamente en esto, ¿no? Sí, sí, sí. Un poquito antes de eso, yo quería completar una cosita ahí, y es que esta cultura, digamos, de santería, de vudú, esto está más arraigado de lo que irse a un criadero de salsa. Sí, y bailar, Y escuchar son cubano. La música cubana tiene mucho de eso. Entonces, pues eso está más arraigado de lo que uno cree y uno la canta y lo repite, pero mucha gente no sabe de qué está hablando y está hablando de eso. Hay una canción de Joe Arroyo donde algo así, donde está desalabando a las diosas africanas. Salsa bailando, sí, bailando cánticos para dioses africanos. Sí, repetimos algo sin querer. La misma Celia Cruz también cantó mucha música santera. Pues es que la música cubana, ¿no? De hecho, sabemos de que la música es una expresión de la cultura. ¿Cuál es la otra pregunta? El zombie. Ah, el zombie. Bueno, sí. Lo que pasa es que eso es probablemente como de lo más espectacular que tiene la religión vudú, ¿no? Eso y el hecho de hacer con el muñequito daño a otra persona a distancia. Eso es una realidad, incluso en el libro está el artículo del Código Penal de Haití, o sea, sacado del artículo, ¿no? En donde prohíbe la zombificación. O sea, está tipificado como un delito en el Código Penal de Haití, la zombificación, porque pues es una práctica que mucho que parezca como demasiado fábula, ¿no? O fantasiosa, pues es algo que parece que sí existe, pues yo nunca he visto un zombie de esos, ¿no? Pero obviamente, pues esta es una novela pues eminentemente de ficción histórica, entonces claro que hay mucha ficción y sí aparece eso. Lo que yo pude investigar y encontré es que efectivamente parece que mediante una serie de digamos, preparaciones de algunas plantas, de algunas hierbas que tienen algún efecto como muy potente de sedación, ¿no? Pero tan potente que puede parecer que la persona fallece. O sea, los signos vitales bajan tanto que pueden ser incluso imperceptibles. Y ellos utilizan ese tipo como una forma también de esclavizar realmente, porque el zombie termina siendo un esclavo de la persona que lo zombifica. Y el conocimiento que se debe tener para hacer esos menjurjes o esas pociones con hierbas, eso no lo tiene cualquiera en la religión vudú, sino que son personas muy específicas y normalmente son personas muy oscuras que hacen, o sea, que tienen, están dedicadas a eso, a hacer daños muy malos. Entonces ellos utilizan eso como una manera de alguna manera, esclavizar a otra persona. Y digamos que parte del ritual es que entierran a la persona realmente. O sea, a la persona después de que le suministran ese líquido o esa poción, la entierran literalmente bajo tierra en un ataúd, ¿no? No sé cuántos días, y después lo sacan de ahí para hacer como el ritual de que efectivamente murió y es un muerto que volvió a revivir. Pero lo que yo entiendo es que realmente no es que muere del todo, sino que está como en ese estado, ¿cierto? Y luego pues lo ponen a hacer cosas que son, ¿no? Entonces, por ejemplo, mandan a que mate a otra persona o a que haga esto o lo otro.
Entonces, eso pues es tan real que está en el Código Penal, o sea, eso tiene que ser real. Muchas veces uno confunde, pues, ya nos complejamos tanto al zombie de Hollywood, al zombie come cerebros, el muerto que ese es un zombie contemporáneo, podríamos decirlo, y está el zombie original viene precisamente de Haití, deriva precisamente de la cultura de la religión. Y el nombre Viene de africano y el procedimiento, yo estoy leyendo cómo es el procedimiento para zombificar. Y es interesante. Primero, se tiene como el concepto de la religión vudú, y es que ellos consideran que hay como dos almas. Una que es el alma grande, creo que le dicen, que es el alma con la que uno nace, que es como la fuerza, el alma que es como la fuerza creadora, la fuerza vital. Y otra que es el alma pequeña, que es la personalidad, como si fuera el ego y el superego, algo así, la personalidad, que es la que va uno formando. Lo que hace el sacerdote vudú, y es un método de esclavitud como tal, lo que hace es que, y se narra ahí en la novela, precisamente parte de la trama de la novela se da precisamente en esa venganza. La venganza es, no me vayan a zombificar en cierta medida, ¿no es cierto? Por lo que sea. La pregunta Precisamente. paso con la... Sí. Para los que están allá en virtual, les pido por favor que apaguen el micrófono, por favor. Y es curioso porque una vez el brujo ha identificado a su víctima, le da este brebaje, que gran parte de este brebaje, que como decía usted, eso lo manejan solamente los grandes sacerdotes, parte de pez globo, la tetradotoxina, algo así que maneja el pez globo más otras cositas, se lo dan y crea un estado como de catalepsia, baja el metabolismo al piso, de modo que lo diagnostican muerto. Llevan, entierran al fulanito y creo que le dan solamente como 8 o 12 horas por el brujo. O sea, lo entierran y tienen que ir a desenterrarlo a las próximas 24 horas, porque si no, pues obviamente el demás despierta. Y cuando llega eso, los brujos, los sacerdotes vudú tienen una vasijita, y en esa vasijita ellos le dan otra pócima. Esa vasijita en teoría le quitan el alma pequeña, lo meten en la vasija, la guardan y ella se lo lleva para la casa, y eso es como la prenda de garantía que tienen ellos, de que tienen ahí, y queda el alma grande, queda el cuerpo ya a disposición, y es cuando sacan ahí y le dan otra poción para que, mejor dicho, andan completamente prolongados todo el tiempo, y entonces el individuo puede hacer poner lo que quiera. Y hasta se comentaba un caso de una señora que efectivamente la enterraron, y como a los 30 años la encontraron pagando por las calles, no sé si de Haití o de Estados o de Nueva Orleans, la encontraron y descubrieron que era esa señora que la habían enterrado hace 30 años, y ella comentó: no, yo estaba en una plantación de caña, porque la utilizaban era como esclavos, mano de obra gratis, hasta que la dejaron soltar. Tenían que darle constantemente algo, pero eso era una forma de esclavitud. Y la palabra que uno, cuando está zombificado, está como idiotizado, cuando uno trabaja y trabaja así, está como un zombie, porque está predispuesto a otra cosa. Y entonces es muy interesante cómo, por eso en ese caso ese zombie sí es real, y algunos investigadores dicen: no, uno va a Haití y allá uno siente que si se mete donde no se debe meter, puede llevarla mal, porque hay gente que está manejando una fármacos muy particulares, una farmacología biológica de la naturaleza muy propia que puede ocurrir. No toman así a la ligera que le puedan hacer uno algo en caso de eso de la zombificación. He tratado mucho, porque se imagina que pudieran aislar la partícula, la sustancia ahí, en farmacología, en anestesia, manejo de dolor, manejo psiquiátrico. Eso sería la panacea, pero son cosas que están ahí todavía dentro de esa mitología. Pues obviamente, si esta religión viene del África, y del África nos lleva 250.000 años, el ser humano allá en el África, conociendo toda la naturaleza, el acervo cultural y de conocimientos que tiene, les da perfectamente para tener su poción, que me imagino que la protegen de forma muy importante. Y saliendo de habla usted de una persona particular, aquí es la reina vudú, ¿no es cierto? También entra ahí dentro del eje. ¿Qué tanto
pues ese personaje uno va a Nueva Orleans y le hablan de la reina vudú, que es Marie Laveau, es pues, personaje principal del libro, Marie Laveau. Y ahí incluso en el cementerio, hay un cementerio muy bonito en donde está el mausoleo de ella, o sea, uno puede ir allá. Y pues es un personaje del siglo XIX, de 1830 y pico, murió como en 1880 y algo. Pero entonces hay como una leyenda que dice que realmente hay como varias versiones. Una es que realmente ella murió como aparece acá en el libro o algo parecido. Y la otra es que la hija se hizo pasar por ella. Y entonces la que murió en 1882 realmente no era la original, sino que era la hija que se hizo pasar por ella como para, de alguna manera, usufructuar esa, como, ¿cómo le digo yo? Como ese buen nombre que ella tenía de bruja poderosa, porque era una gran bruja. Y en la historia que consulté, efectivamente, en esa época, estoy hablando de más o menos 1835, 30 y algo, el Papa había enviado hacia allá un representante, que era un cardenal, parece un cardenal, no, un obispo, y parte de lo que él hacía era más que perseguir esas costumbres, era más bien como ser una especie de espía, ¿no? Y entonces se nota que incluso hay como algo de interés de esa persona, de ese personaje que se llama el padre Antonio Sedella. Digamos, no en practicar, pero sí como en observar qué es lo que están haciendo, qué es lo que hace, qué es lo que... Entonces, ahí hay una parte interesante en eso. ¿Qué era lo otro que me habían dicho de La reina. Entonces, ella, pues es un personaje real, aparece como personaje principal en la novela, o sea, es un personaje real, pero también es personaje en la novela. Y ella, pues, desea vengarse, pues, no, sin hacerle spoiler, pero se quiere vengar de alguien que le puso los cuernos con el marido, usando el vudú. Pero aparte de eso hay otros personajes que recurren a ella también para que ella y otro brujo, que es el brujo Con, les ayude con un tema ahí para vengarse. Entonces es como varios personajes que se quieren vengar de cosas que le han hecho entre ellos, pero al final pues resulta que jugar con estas cosas, con estos poderes o con estas fuerzas oscuras, a veces se sale de control y termina más o menos así la prueba. Muy parecido a lo que ve uno al diario por acá, que todos visitan, los que visitan brujos lo visitan porque está enfermo, porque necesita plata o porque le están colocando los cachos, ¿no? Pues sí, el enfermo se muere mientras estafan, el que tiene plata pierde la plata y el que está enamorado, pues cuando entra en juego, y depende de qué tan poderosa sea la bruja, como en este caso, que era la reina bruja, que sí era un personaje muy existe la casa. y ahí es, o sea, y era una persona que adquirió porque a pesar de ser todo lo bruja, porque era bruja como tal, era muy querida porque era una bruja buena, dentro de su contexto, todo lo que hizo, era una bruja buena que alcanzó a liberar a algunos por brujería, alcanzó a salvar a algunos condenados a muerte en esa época. Entonces, algunos la toman como si fuera un referente, como casi una heroína dentro de esa cultura. Miles de Felipe. Sí. Bueno, pues en general el vudú es como ese cuerpo de creencias que se utilizan en diferentes ámbitos y pues si bien tiene un origen en la cultura africana y mucho más práctica de aquí, también es cierto que en el campo de la salud se cuenta con muchísimas prácticas y
y pues también con personas que según sus creencias tienen poderes, y eso es una realidad. Los chamanes, por ejemplo, Sanación. sí, los chamanes, ellos ejercen un poder creativo, tienen unos brebajes también que aceleran o retroceden algunos procesos. Mi pregunta concreta es, ¿cómo articularon o si hubo alguna articulación en el libro de esta concepción, digamos, macro, a algo ya mucho más específico de práctica y cómo incide eso en el accionar en salud también, de alguna manera, porque pues desde la perspectiva científica es difícil aceptar la existencia de este tipo de prácticas, ¿no? Por ejemplo, lo de los chamanes es revaluado por muchas personas que han sido formadas desde el modelo occidental. ¿Sí? Sin embargo, si hay un estudio profundo de las mismas, uno encuentra que sí puede encontrar, digamos, efectos positivos. Y la otra es, siempre el mundo ha estado orientado como a esa práctica de hacer daño, o también al igual que en esos otros poderes mágicos de las brujas, de los chamanes, se pueden utilizar esos poderes para mejorar nuestra condición. Pues yo dentro de lo que investigué para escribir el libro, realmente el enfoque oscuro que se le da al vudú es un enfoque que viene desde la esclavitud para acá, o sea, desde la colonia realmente, porque antes de eso se utilizaba, era una religión muy se usaba mucho como para curar, ¿no? Es decir, sus prácticas eran prácticas más de sanación, de cura. Realmente era una religión, cuando uno empieza a investigar, originalmente era una religión. De hecho, la religión vudú que se practica allá en África es bastante diferente a la de Haití por eso, ¿no? Y entonces ellos pues recurren a lo que tienen, que era eso justamente, ¿no es cierto? Sus creencias un poco disfrazadas con ese sincretismo, pero recurren a eso como buscando una protección contra el blanco que los está matando, que los está esclavizando, que los castiga, etcétera, para, entre otras cosas, vengarse de él y para que no le salgan las cosas y para hacerle daño. Entonces ahí como que se transforma un poco, y claro, es lo que nosotros vemos y es como, digamos, lo que nosotros hemos percibido. Hay una historia muy famosa de un ritual vudú muy multitudinario, pero esos rituales nunca han sido públicos. Y hay un ritual grande donde se acabaron con un personaje muy importante político, porque se hizo como, y era un ritual sangriento realmente, ¿no? Entonces, pero realmente era, digamos que originalmente tiene esa connotación de curar. Era una connotación muy blanca, digamos, de benéfica, de benevolencia, ¿no? Pero ha venido, obviamente... Sí, claro. Yo creo que es el escenario de la disputa del poder. Que finalmente la disputa del conocimiento que es la disputa del poder. Entonces, aquí, esto podría darnos un nombre similar. Tenemos que remontar a la Edad Media, las brujas. Pero las brujas eran poseedoras del conocimiento, de la sanación además. Pero que más consideradas por el afán de apropiación del conocimiento, la cultura que ya emergía poderosa, ¿no? Desde que esas prácticas que se ha sostenido durante todo el tiempo. Aquí podríamos hacer el servicio. Me parece muy chévere que justamente porque quizá ese es un tema muy vedado en el mundo de la salud y del mundo médico, ¿no? Donde no reconocemos otras expresiones de conocimiento, que hay, donde la gente realmente tiene que acudir, que les resuelve la situación. Sí, se comenta que el origen del instituto como tal, ellos tienen, son también casi monoteístas, por eso
vudú y cristianismo está tan íntimamente relacionado porque igual ellos creen en una deidad suprema, creen en una serie de dioses inferiores que son los loas, si no estoy mal, los loas, y cada loa tiene como sus santos. La Marta, que es la patrona de las causas imposibles, San Roque, que es el patrono de los enfermos, San Isidro, que es el patrono del campo, Santa Lucía, que es para los ojos. Cada santo tiene igual hay unos loas que están específicas para cada, y es lo mismo, o sea, es pedirle a un ser superior su favor para mi beneficio. Y lo que comentaba Sander ahora, si a mí me traen de África esclavizado a una zona donde literalmente voy a ser esclavo, ¿cuál es el sentimiento que va a tener en mí? Pues ese de venganza. Me arrancaron de la tierra, me quitaron todo y solamente me quedan mis dioses, pues, y si hay algunos de estos dioses que me van a dar la posibilidad de cobrar venganza, pues me voy a ir por ese lado, podemos tener un poco para hacer eso, que es como la contraparte oscura del vudú, que es una religión que aplica para bien y aplica para mal, como todas, cuando vamos, los que ya han ido, ¿no? Donde un brujo por acá, sí, lo que utilizan son santos, la agüita que vamos a hacerle un rezo, que es exactamente lo mismo, para el bien y para el mal, es como una herramienta que se utiliza como un método también desde el punto de vista antropológico que dirige el ser humano para entender su realidad y para buscar también darle soluciones al contexto en el cual se halla. Es muy interesante y también obviamente la antigüedad que tiene y el conocimiento que ellos tienen de la herbolaria, de todo eso, es algo riquísimo que como está inmiscuido en ese mundo místico, pues no va a ser dado para todos porque se corre el riesgo de que se profanen, digamos, en el caso de la toxina para hacer zombies, puede ser un elemento químico parecido a lo que es el yagé, que tratan como de comercializarlo, pero que no se puede comercializar porque eso es algo sagrado, viene siendo lo mismo, o sea, no necesitamos irnos como tan lejos para tener aquí mismo no sé, yendo a San Agustín, exactamente, ya ahí uno empieza a entrar en contexto de que se están manejando diferentes realidades, tanto de la salud como de la comprensión del universo. Es muy interesante cómo se traslapan todas estas realidades. Algo que me llama mucho la atención en esta novela, más que la anterior, pero finalmente los artistas, y en particular los escritores, pues tienen su principal inspiración en las emociones humanas. De Crónica Vudú, lo que me enganchó con el relato, pues más allá de los relatos históricos, que particularmente me gusta mucho la novela histórica cuando le gustan a todas, estás leyendo, estás entreteniendo con algo, pero no es individual. Es la visceralidad de las emociones de los protagonistas. Al principio decías algo frente al tema de la venganza, y son como una triada de emociones que giran en torno a los personajes, amor, odio y venganza. Pero el que más me llamó la atención, voy a tratar de no hacer spoiler, pero digamos, el antagonista, el malo de la película. Es un blanco. Louis Montfort. Exacto, Louis Montfort, que es una persona blanca, o sea, de la cultura hegemónica que subyugaba a los africanos en ese momento. O sea, es tan el nivel de la fuerza que tiene la emoción del odio y de la venganza y de lo que decía hace un momento el tema del manejo del poder, que es capaz de vencer el estigma muy propio de esos sistemas coloniales que siempre llegaban y ponían en un segundo o tercero o en el último, digamos, lugar la cultura, la idiosincrasia de los pueblos que llegaban a subyugar, siempre dando a entender que eso es paganismo, eso es obligativo, el tema de lo que se llama el siglo XIX, el tema de la civilización y barbarie. Nosotros somos los civilizados, ustedes son los bárbaros, ustedes son malos, nosotros bueno. Ese personaje es capaz de vencer, o sea, la emoción es tan fuerte, el deseo de venganza es tan poderoso, que rompe con eso
y al mismo tiempo ambivalencia, porque ellos quieren acabar con ellos, pero usar las mismas prácticas que están ellos, o sea, al mismo tiempo valida e invalida la cultura, que es, me parece, también muy propio de la ambivalencia. Podemos ser tan buenos como podemos ser tan malos, podemos estar tan de acuerdo con algo, pero al fondo podemos estar de acuerdo. Esa parte me parece que el personaje quedó, en eso quedó en estructurar el personaje y a tener enganche al momento de empezar a leer, que se quiere saber qué va a terminar pasando con este tipo y cómo es capaz de vencer toda la estructura mental de conocimientos y de idiosincrasia científica blanco para poder lograr el objetivo, y es justamente acabar con los que ellos, por lo que digamos, ponerse en sentir la posición de dominar, de poder sobre estas personas, sobre esa cultura, pero a pesar de todo, usando patrones culturales. Recurre a lo que supuestamente él invalida. Pues voy a permitirme hacer un poquito ahí de spoiler. Es que es un personaje que tiene una gran plantación y Ocon, que es uno de los que está aquí, se revela contra él y obviamente se lleva a todos los negros que trabajan en la plantación. Entonces él recurre a la bruja, a Marila Bo, justamente para que le diera algún tipo de poder y con eso poder matar a Ocon. Entonces él, que es un blanco francés, de hecho, pues termina recurriendo al vudú justamente para ver si puede matar al negro, que es el que está haciendo una especie de rebelión, y ya él había antes sufrido las consecuencias de una gran rebelión cuando se dio la independencia de Haití. Aquí esta es una novela pues de ficción, pero es ficción histórica, entonces aquí se habla de la rebelión que llevó a la independencia de Haití y se habla de otras cosas. Entonces él recurre a eso y yo no quise describir la personalidad de los personajes, sino más bien que el lector pudiera interpretarla o pudiera darse cuenta cómo era el personaje o la personalidad, pero basado en los hechos que ocurren. O sea, yo no digo él es malo, él no, sino que más bien describo, y creo que es con unas descripciones bastante viscerales, por así decirlo, de la violencia que él ejerce y de incluso sacrificios que hace, sacrificios muy grandes para poder obtener ese poder que él quiere, sacrificios que incluyen personas, seres queridos, ¿no? Entonces, ¿cómo recurre a eso, incluso con ese gran sacrificio, pero al final termina saliendo todo mal? A todos les sale todo mal, solo el que menos cree uno, ese es el que sale, pues, de alguna manera, sale bien de la situación. No, o sea, yo voy a hacer spoiler, estoy que hago spoiler, pero no. Pero me gusta mucho una parte donde es como el clímax de la novela. Entonces, sí, así. Es la parte más, que lo leímos es la parte más visceral, más oscura, más tenebrosa. Como llega y cómo narra y cómo interactúan los personajes y cómo este nuevo personaje altera todo y ensambla todas las partes y le da ese toque mágico a la novela, ¿no? Tiene también su toque sobrenatural, su toque mágico, no solamente como vudú ahí como que sí, la costumbre, sino que le da ese toque, ese saborcito mágico a la narración. A mí me encanta la ficción, entonces yo le meto pero entonces es una ficción. El problema de la ficción, cuando uno se sienta a escribirla y que obviamente quede bien, es que tiene que ser verosímil. Si eso no es verosímil, pues eso es una carreta, una mentira terrible, y la ficción pues es mentira, pero es una mentira creíble. Entonces, claro, aquí aparecen situaciones en donde hacen con una persona que muere, hacen una especie de ritual. Bueno, hay muchas cosas, la forma como, por ejemplo, Marila Bo termina acabando con Luis Montfort es una escena muy mágica, en el sentido como de esa ficción, ¿no?
de cómo y cómo él, a pesar de que se siente superior, porque él se siente superior, él es el tipo, y él está convencido de que él va a acabar y al final él recurre a ella para que ella lo ayude, pero al final él después termina intentando matarla a ella y resulta de que se le voltea todo, ¿no? Entonces yo intenté en la narración que pudiera, de acuerdo a los hechos que pasan y que cada uno de los personajes va haciendo, porque cada personaje hace cositas, pues podamos interpretar cómo es la personalidad de cada quien. Por ejemplo, Marila Bo, digamos, ella es una mujer, es una matrona, una mujer con una seguridad impresionante, que donde habla nomás con la forma con la que habla ya de una, todo el mundo le queda mirando así como, es decir, tiene una presencia, ¿no? Y todo el mundo le tiene como medio entre miedo y respeto, ¿no es cierto? Y ella, como sin necesidad de ser tan violenta como el otro, termina pues acabando con la vida del antagonista de la novela. ¿Cómo fue el proceso de escritura, de producción, ya hablando de 11 editores? Ajá, bueno, resulta que en el 2023, a mitad de año, en las vacaciones de mitad de año, yo estaba releyendo este libro y dije, bueno, que sería como interesante mezclar estas dos historias, ¿no? Entonces, pues cogí las dos, las pegué y empecé, y bueno, empezó esa máquina por allá. Yo no sé realmente de dónde sale tanta cosa, porque pues, yo no planeo lo que yo voy a escribir, a mí me va saliendo. Y eso es como un aguacero. Entonces fueron 2 meses en los que escribí prácticamente el 90% del libro, en 2 meses. Ahí, ¡fua! Solo, y prácticamente desde episodio, desde Una reina engañada, que es el primer capítulo, o sea, esta parte, así como está, así tal cual cronológicamente lo escribí. O sea, no le hice ningún cambio al final, realmente como me salió, así quedó. Pero sí quería que ese otro personaje, porque aquí hay un personaje que está acá, que es Pedro Porto, que no aparece en la historia como si aparece en este, que es personaje de la historia, sino que es el cronista, la voz que narra las historias que ocurren acá, realmente es la voz de Pedro Porto, ¿sí? Entonces yo quería que Pedro Porto no se me muriera en esta novela y quedara ahí aislado, sino que siguieran algo más, pero no como protagonista dentro de la historia como en esta, sino como una persona que de pronto estaba investigando, le llamó mucho la atención sobre este tema y se dedicó a hacer una crónica sobre eso que ocurrió, dando como una versión de la muerte de Marie Laveau, porque en últimas este es un libro que narra los hechos que ocurrieron alrededor de una de las tantas versiones que hay de cómo murió Marie Laveau. Entonces así fue. Y el libro quedó ahí, yo lo dejé quieto, en reposo. A mí me pasa que me llegan esos momentos de libro, de página en blanco, que ni por mucho que me sienta no sale nada, no sale nada. Y lo que sale es una basura. Entonces, como un año después, a mitad de año, dije, bueno, vamos a ver si ya. Y efectivamente, como en 20 días escribí el primer capítulo, que fue la forma como la forma como lo escribí fue esa. Y algo que para mí es importante y sin lo cual yo no puedo escribir por mucho que yo tenga la idea. Incluso yo a veces me he puesto a hacer estructuras de cómo más o menos es la historia, pero mientras yo no tenga la voz narrativa yo no puedo, no me sale nada, ¿no? O sea, lo que sale muy mal. Así es como no estoy, de pronto no soy como otros escritores que como que primero escriben la estructura y después simplemente desarrollan. No, yo no puedo hacer eso. Y como salga así quedó, muchas veces sale tal cual, o sea, tal cual como yo lo voy pensando, no sé cómo, pero tiene un orden y ese orden
es el que es. Esta historia, de hecho, tiene para el lector un poquito una complejidad, pienso yo, y es el manejo cronológico que le doy a la historia, porque es una historia que brinca, es una historia que se da más o menos en 4 días. O sea, lo que yo estoy narrando aquí fue lo que sucedió más o menos en 4 días. Pero yo brinco de aquí para acá, de aquí para acá, de aquí para acá, o sea, yo no es lineal la historia, realmente no es lineal. Yo arranco prácticamente casi desde el final, después o sea, voy así, 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 así. Entonces, pero así salió. Yo no fue algo que yo dije lo voy a hacer así, sino que así tal cual fue como salió. Como por episódico. Y una narración que traté de que fuera muy, entre comillas, cinematográfica, o sea, muy de descripción de lo que ocurre. No tanto descripción, digamos, del ambiente, aunque pues, la narración yo creo que da un ambiente, pero trato de no narrar o no describir tanto como el ambiente, sino más bien los hechos, la situación. Que se arranca el ambiente, ¿no? Sí, claro. Eso es lo bueno, que se va armando uno el escenario de donde se realizan, donde se desarrollan los personajes y todo eso, y por eso cuando llega el punto del clima, uno como que ya está en la mente, ya tiene estructurado toda la escenografía y el frío con la oscuridad para poder entender o dejarse llevar bien por la historia en esos momentos como cruciales, ¿no? 11 editores que... 11 editores, bueno, estos libros son realmente autopublicados. 11 editores es como, digamos, mi propia firma. Yo realmente soy quien no solamente los escribe, sino los edita. O sea, el libro está editado. Yo en pandemia, yo tenía escrito muchas cosas en pandemia, pero no estaban publicadas. Y como le pasará a muchos, uno manda un manuscrito aquí y allá y nunca le para bolas a uno. Entonces yo dije, bueno, me voy a morir. Quién sabe si en pandemia me muero. En pandemia de pronto me muero y esto. Entonces yo me hice un curso por Coursera de edición y es un curso que es muy bueno, que lo hice con la Universidad se me olvida ahora, de Barcelona, de Cataluña. Y entonces, pero es un curso, los profes son de allá y ellos le enseñan a uno cómo editar, cómo hacer la maquetación, o sea, cómo hacer un libro bien profesional. Y yo lo hice ahí y me pareció fantástico. Y además, obviamente, unos trucos y unas cositas que hay que saber pues, para hacer la corrección, digamos, no tanto la ortográfica, sino la corrección de estilo. Y a partir de ahí yo dije, no, pues vamos a autopublicarlo. Y como Amazon le permite a uno hacer eso, ¿no? Autopublicar, entonces pues yo, el libro, todo es diseñado por mí. Entonces, la carátula, por supuesto, yo le pido siempre la colaboración a mis hijas y a mi esposa, porque ellas son las que están ahí como viendo y también de alguna manera son las que sufren un poco porque, y a eso yo les quiero darle un agradecimiento enorme a mi mujer y a mis hijas porque pues ellas, la escritura es un proceso muy solitario, en donde yo muchas veces me tengo que ir, o sea, yo estoy en la casa pero yo no estoy ahí realmente, estoy solito allá frente al computador escribiendo. Y ellas padecen de eso, ¿no? Padecen, es decir, sufren esa soledad que le toca a uno como escritor, porque es un proceso muy solitario realmente. Y yo les agradezco a ellas porque siempre han estado ahí. Y menos mal que por lo menos ya está, o sea, hay algo de que, una evidencia de que dice uno, bueno, por lo menos hay un fruto, un libro. Porque claro, yo desde que prácticamente nosotros nos casamos, yo vengo escribiendo y pasa eso. Entonces, pero tú estás allá escribiendo y yo acá. Entonces, claro, ellas me ayudan. Venga, yo les digo, ¿cómo les parece esta carátula? ¿Qué tal les parece? Es decir, ellas participan en esa parte, ¿no? Pero pues en lo grande que es, digamos, la escritura, que es lo más demorado,
pues yo digo que más bien lo padece. Entonces, sí, no, porque pues, al fin y al cabo uno está, pero no está. Y entonces, así es como pues lo diseño. Y 11 editores es eso. Yo he podido publicar ya 2 libros, aparte de los míos, de otras personas diferentes que han confiado, en donde, por supuesto, pues me pagan los honorarios de toda la maquetación. Yo no soy el escritor, sino el editor como tal. Maqueto el libro, le hago todo, absolutamente todo, y ya queda listo. Hay una de mis profesoras que fue tutora de mi maestría, y yo le publiqué un libro a ella, realmente fueron 3, y es un libro ya con un formato muy diferente, un libro, digamos, pues, científico. Y hay otro libro que le publiqué a otro escritor de acá, un libro de Diego González, que escribió un libro de matemáticas muy interesante. Yo también le hice como el proceso. Entonces, eso es 11 editores. Es hasta chévere cuando uno edita y crea su propio libro, porque es como si variara uno, ¿no? En términos masculinos, extrapolando, lo saca uno a... Es muy creativo, es así, es muy creativo, autodidacta. Y a veces cuando uno manda a editar el libro, hay un problema, y es que, pues porque al fin y al cabo, digamos, la industria editorial es una industria, y muchas veces tienen que, como que hacen cosas terribles con los libros, como que los cortan, como que les cambian la letra, o hay cosas que hacen que dañan muchas cosas en el libro. Hay una historia incluso de García Márquez donde se emberracó con una editorial por eso, porque le cambiaba, creo que eran los puntos, para hacer un poco más corta el libro, y eso, pues imagínense, cambia totalmente la puntuación, eso cambia totalmente la narración. O peor, para sesgar. O para sesgar, claro. Yo siempre le digo a mis estudiantes, el segundo capítulo del manifiesto de Manifiesto es excelente. Pero he visto como 7 o 8 con los niños. Imagínense. Esto es lo importante porque muestra cómo es el comportamiento de las personas y el nuevo conjunto de personas en las sociedades capitalistas. El libro original muestra exactamente eso. Quiero aprovechar la oportunidad. Lo que yo digo es muy esotérico. No, genial. Diré que tiene una conversación que ustedes tienen. Pero no, en ciencia se ha avanzado muchísimo. Yo soy un fanático de la ciencia, porque es que la ciencia no se está. Sí, la ciencia no se las cosas como realmente son, porque hay muchísimas cosas muy interesantes. O sea, eso hizo mucho ver aquí a nuestra decana en la inauguración de un posgrado, ¿no? En neurociencia. Sí, bien interesante. Bien interesante. Yo creo que nosotros estamos en eso, pero tenemos que centrarnos allí. Los órganos a estudiar son la glándula pineal, que para mí es el alma de la persona, y la glándula pineal o el cuerpo físico, también se llama, y las suprarrenales, para entender la problemática social asociada a la enfermedad mental. Esta sobre desafortunadamente tenemos que meternos en ese cuerpo. Hay cosas muy interesantes. Esto es la psicología, todo eso que tiene que ver con las asociaciones, y se ha avanzado mucho en el cosas tan interesantes como, por ejemplo, los componentes activos de las plantas beneficiosas, como la refieren los cables, se sintetizan a partir de los mismos compuestos que nuestro organismo son los precursores de los neurotransmisores. Y hay algo más interesante. El organismo humano tiene más afinidad por esas sustancias, ¿sí?, que por la sustancia natural. El campo de la neurociencia comenzó prácticamente en 1985, porque la naturaleza de todo el sistema nervioso, tanto central como periférico, una persona es de naturaleza lipídica. Tan solo a nivel de laboratorio, a nivel experimental, se estandarizó un método para extraer y publicar los compuestos que comparte esto. Yo creo que son los objetivos de los altísimos cambios
que se han presentado en la práctica, más los muchos buenos actos, otros, pero bien interesante, la historia acreditativa es bien interesante, ¿sí? Producciones muy buenas en la práctica médica, que genera una gran cantidad de problemas sociales, hay una gran cantidad de cosas bien interesantes relacionadas con eso. Y en todo el mundo hay grupos, sobre todo de personas del género femenino, que saben mucho de estas cosas. En la historia de la toxicología se refiere mucho a eso. Recomiendo a Shirley Tofana. Hay una agüita clásica de toxicología que es el agua de Tofana, que produce cambios significativos entre las personas. Hay la historia, hay un médico inglés de apellido Palmer, que cuando se establecieron los sistemas de seguridad social, todo el mundo en Europa principalmente, él utilizaba todas estas cosas, ¿okay?, para matar sus pacientes y quedarse con ellos. Entonces, hay muchas cosas. Y el eje importante de todos estos es la serotonina. El 8 de diciembre del 2013, en el New England Journal of Medicine, aparece un artículo que es muy importante, que lo recomiendo, se llama Fisión y Fusión mitocondrial. En ese artículo es un rompimiento de paradigma. ¿Sí? Se pasó de un paradigma donde, para explicar todos estos fenómenos, uno recurre al metabolismo de los neurotransmisores, a una nueva dinámica asociada al consumo de carbohidratos, consumo de harinas principalmente. Entonces, hay mucha cosa relacionada con esto y se centra la atención de estas cosas, porque los cambios que tenemos que hacer si queremos solucionar problemas son muy grandes. Sí, estudiar la ayahuasca. El eje central es la serotonina. Hay 7 enzimas. Hay activadores de esas enzimas de nivel natural. Como a nivel de laboratorio, ya es muy fácil determinar cómo estructurar un poco esto. Y todavía mucho más fácil sintetizarlo a partir de sus elementos estructurales. Entonces, pues, en eso se ha avanzado muchísimo. Entonces, me gustaría que una de las estructurales estuviera culturado de la ciencia en la facultad, que tuviese que ver con todo eso, la banda blanca y la banda negra. Tomando ahí un poco de referencia y aprovechando todos estos espacios de los escritores que se van generando y los que tenemos, y aprovechando que está la decana acá, que sería muy bueno que esto nuevamente se presentara dentro de la facultad y el espacio de que hubiese más participación de estudiantes. Acá solamente tengo un estudiante, veo nada más y me gustaría que se diera, no que sea un sábado por ahí al mediodía cuando todo el mundo está almorzando y nadie va, sino que fuera un momento 10 de la mañana o de 11 de la mañana donde haya participación de los estudiantes para que ellos también vayan entrando en este mundo, tanto del mundo literario como de la forma en que la literatura puede influir dentro de su actuar médico. Un libro de vudú, terminamos hablando de neurotransmisores y de medicamentos que pueden actuar ahí a nivel Z. Yo creo que es muy interesante nuevamente darle esa visión de universidad a la universidad, enfocándose precisamente en crear como esos espacios. Estaba hablando de la magia negra internacional. La magia negra de la mafia de la farmacéutica. Es que todo eso tiene que ver con la mafia. Me quedé corto. Sander. Si están interesados, les recomiendo Sander. En el año 1993 fueron los que ganaron en medicinas. Se llama así, la biología molecular del alma. Interesante. Sí. Es que parece que la glándula pineal es el alma. Apenas estamos conociendo cómo es esto.
Bueno, entonces, pues yo creo que ya para finalizar, Estamos pidiendo la palabra. ¿qué más les contamos? Nosotros el otro día hicimos Sander. Eso, una pregunta, ahorita el libro paranormal, que ya estamos hablando de si recuerdas. Sí, sí, sí. Sí, hay cositas paranormales ahí, sí, claro, sí. Hay una manifestación de un Loa en un episodio que ocurre. Un Loa es como un espíritu de esos oscuros, medio diabólicos, que justamente ellos hacen como un pacto con él, pero es un ser muy sangriento. Pide incluso sacrificios humanos. Es muy sangriento. Entonces hay episodios ahí que tienen que ver con eso. Bueno, entonces ya para finalizar, pues primero que todo, por supuesto. Estamos pidiendo la palabra. Hay por aquí. Claro, estamos pidiendo la palabra hace ratico. Bueno, muy buenos días para todos. Primero, felicitaciones, Sander, y al doctor Polo, a los dos Polos, ¿no? Por sus participaciones. Lo primero, quería hacer dos comentarios. Uno, de que no hay que creer en brujas, pero que las hay. Creo que es una de las conclusiones que sacamos de acá, esa frase popular muy conocida. Segundo, haciendo referencia a los comentarios, en el año 1991 y 92 en el Ministerio de Salud se expidió una norma donde tuve la oportunidad de participar después de reunir a todos los chamanes, todos los que hacían yagé, todos los naturistas, todos los teguas que se llamaban, en donde este tema se discutió y se sacó, repito, un decreto que todavía está vigente, en donde lo que buscábamos era que todas estas políticas de salud, incluidas las parteras, entre otras cosas me acuerdo, las del Pacífico, debían hacer parte de una política de promoción y prevención, de atención primaria, porque definitivamente sirven para mejorar mucha gente. Dentro de la nueva reforma de salud está incluir nuevamente esa parte de la atención primaria, de la medicina familiar, que desafortunadamente se olvidó con la ley 100, y que haga parte, repito, de esa cercanía y de esa participación con la comunidad. Pienso que ese es el ejemplo que debemos sacar de este excelente quinto libro que tú realizas y que, como dice el doctor Polo, escritor, importante cómo mezclamos esa parte mágica con la parte médica y con la parte realmente que nos interesa dentro de la salud pública. Felicitaciones, de acuerdo en que debemos seguir adelante con estas conferencias, con estas charlas virtuales y presenciales, porque nos ayuda muchísimo a todos. Un saludo a los profesores, a la profesora Dolly y a todos los participantes. Muchas gracias. Muchísimas gracias, profesor Mosquera. Adelante. Cordial saludo. Cordial saludo. Sí. Pero cordial saludo, efectivamente, porque los extraño. Me siento un poco nostálgico, pero por la distancia. Pero oír a Sanders, a Freddy, a Emilio, a Pedro Pablo y a todos los que intervienen, para mí es muy enriquecedor. Yo estoy de acuerdo con que se abran los espacios y que se libere el pensamiento de no cerrar las puertas de la universidad a lo que sea, a lo que venga. Y aquí, pues, lo más interesante que podemos sacar es que estamos haciendo formación, estamos haciendo ciencia, estamos haciendo una cantidad de cosas que a la hora de la verdad van a servir para engrandecer y enriquecer la vida universitaria. Estoy de acuerdo con Sanders en el sentido y con Freddy en el sentido de ampliar la participación de la gente, porque eso no se puede perder.
Yo no sé si ya se reactivó el CPC, por ejemplo. Me acuerdo mucho cuando empezamos entre nosotros los profesores a hacer los clubes de revista, pero que fracasaron finalmente. Pero eso es una manera de hacer ciencia, de compartir conocimiento y una cantidad de cosas. En este sentido, con respecto a la temática del libro, es muy interesante y como dice Pedro Pablo, pues hay que vincular estas cosas, pero para llegar verdaderamente al conocimiento científico y sacar del atraso cultural, que de todas maneras hace parte del acervo, de la historia de cada país, pero va de acuerdo con el desarrollo. Así que de todas maneras vale la pena hacernos más partícipes y que la comunidad esté ahí siempre, permanentemente y sobre todo los estudiantes. Hoy me siento orgulloso de esta calidad tan grande de profesionales, de la salud que tenemos. Entonces, eso no puede desaparecer y seguir adelante. Y teniendo la oportunidad de que esté Dolly como decana es una coyuntura bastante agradable para vincularnos con toda la comunidad. Felicitaciones a todos. Profesor Polo, yo estoy esperando, digo compadre, estoy esperando ese artículo porque yo también quisiera recomendarles uno. Genios en la mente, del doctor neurocirujano Oscar William Contreras, en donde trata científicamente todos estos problemas de la mente. Así que es muy buen texto. Yo lo he recomendado varias veces al grupo de médicos de la Universidad Surcolombiana. Ahí está la carátula. En este momento se consigue en Panamericana, allá en Neiva. Y yo sé que no se van a arrepentir de leer ese libro, como no me voy a arrepentir de leer este libro de Sanders. Un saludo a Catos, que tiene que estar por ahí. Bueno, que esté muy bien y muchas gracias. Aquí está haciendo presencia. Bueno, entonces, bueno, muchísimas gracias. Yo les cuento el libro, pues yo tengo disponible 9 libros acá para la venta. Si eventualmente alguien quiere comprar y no alcanza, pues la idea es que me llenen un formulario, pues como para encargarlo, y obviamente yo se los haré llevar firmado. Entonces, no sé. Y pues obviamente no, cuesta 45,000. Y bueno, de verdad que les agradezco muchísimo por haber estado. Un agradecimiento especial también a profe Polo, que vino acá muy juicioso, pero yo creo que el profe aquí haciendo también, por ahí vi que como que vas a sacar un libro. Sí, estoy en proceso. Entonces, De edición. esperamos, él tiene su propia editorial. Sí. Sí. Entonces esperamos que la próxima sea este mismo escenario, pero al revés, en el lanzamiento de ese libro. Entonces, muchísimas gracias a todos por haber estado. Muchas gracias a ustedes también por conectarse. Voy a desconectarme porque toca. Gracias, Jesús. Un abrazo. Claro que sí. Bueno, entonces voy a desconectarme porque ya nos están diciendo que ya toca empezar a cerrar. Hasta Bueno, luego. feliz fin de Gracias. semana a todos. Un abrazo. Muchas gracias Chao, por chao. todo. Chao.